nuestros rostros y dándole la bienvenida al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este bellísimo domingo, Señor, en que venimos, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque pese a cualquier inconveniente que tenemos entre semana en nuestras vidas, Señor, sabemos que podemos venir, Señor Dios, no solamente los domingos, Señor, porque los domingos venimos como hermanos juntos, Señor, pero podemos ir a tu presencia a diario, Padre, para entregar nuestro ser, Señor. Te agradecemos por este bello domingo, Señor, por los sugieres, Señor, por los que están en audiovisuales, en el sonido, Señor. Gracias por estos bellos músicos, estos jóvenes que rinden su vida, Señor Dios, su tiempo para adorarte, Señor. Te agradezco por tantas personas que están a tu servicio, Señor Dios, tanto en esta iglesia en español como en inglés, Señor. Te agradecemos porque podemos venir a este país libremente a exaltar tu nombre, Señor, sin estar con miedo o escondidos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por la vida de nuestros pastores, Señor, porque día y de noche, Señor Dios, trabajan por ti, por nosotros, Señor, por tus ovejas, para llevarnos al buen camino, Señor Dios, para instruirnos, Señor, en tu palabra, Padre. Gracias porque también hoy nos llevarán, Señor Dios, a través de tu palabra, Señor, a instruirnos, a dirigirnos, a mostrarnos cuál es el camino que tienes para nosotros, la dirección correcta, Señor. Te agradecemos por este bello día y te pido, Señor, que tu presencia esté inundando nuestros corazones y podamos irnos a nuestras casas, Señor Dios, llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, Señor, que cada día podamos retomar fuerzas en tu presencia, Señor, para siempre adorarte y exaltarte, Señor. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre bello de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? Aleluya. Sí, Señor. Vamos a ponernos de pie.
Sí, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Hay libertad en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor.
Y si en la noche hay dolor, hay gozo en la mañana. Y esta mañana le vamos a declarar y le vamos a creer, Señor. Ya no tenemos temor porque somos tus hijos. Gloria a Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me liberas hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la oscuridad. Ya no hay más temor. Cantamos. Me liberas hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la oscuridad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, por tu gran amor. Volví a nacer, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Desde el vientre fui escogido en ti, por tu gran amor. Volví a nacer, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
damos victoria en tu nombre. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento. A veces cuando leo la Biblia hay cosas que lo leemos, pero a veces cuando pensamos en lo que está diciendo, a veces nos puede causar gracia. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, un ángel apareció al papá de Juan el Bautista antes que quedó embarazada su esposa, pero el ángel vino a Zacarías, le tocó a él para entrar en el templo para ofrecer el sacrificio, y dice, pero el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dijo el ángel que Zacarías, Dios escuchó tu oración. Yo creo que esa oración hizo Zacarías y Elizabeth, su esposa, cuando eran quizás recién casados, en los primeros años, porque vieron quizás sus otros compañeros, amigos de la misma edad, ya tenían hijos, pero ya Zacarías y Elizabeth ya eran ancianos. Y yo creo que quizás pasó décadas, unos años, desde que hizo la oración, Señor, queremos tener un bebé, pero ya como perdieron esa esperanza. Pero el ángel dijo, Dios escuchó tu oración, no la oración que hiciste en la mañana o ayer, quizás la oración de quizás años atrás, cuando oramos. Y cuando Dios hace promesas, Dios no se olvida. A veces me siento mal porque digo a alguien, lo voy a hacer, y si no lo anoto, pues me olvido. Pero Dios no olvida de sus promesas. Dios no olvida de su palabra. Y también Dios no olvida a veces de nuestras promesas. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que es fiel. Y quizás hay alguna oración que dejaste de orar, y puede ser algo que Dios quiere ver hacer o hacernos recordar. No desmayar, no dejar de orar. Si es algo que es que es su voluntad, podemos seguir orando, seguir clamando, seguir creyendo. Oramos, Señor, gracias Dios porque tu memoria es perfecta y has hecho, Señor, en tu palabra centenares de promesas que nosotros podemos clamar esas promesas y tomarlos para nosotros. Si tú nos guías por tu Espíritu Santo en cuanto a algo, quizás para nuestra persona, para nuestro servicio, quizás para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, o algo que tú quieras hacer, a través de nuestras vidas, y encontramos una promesa y clamamos esa promesa, diciendo, Señor, así has declarado en tu palabra, y creo, Señor, que tú eres fiel a tu promesa, y tú lo puedes hacer, Señor, en mi vida. O quizás, Señor, hay cosas que pedía hace tiempo, pero dejé de orar, y si es algo que concuerda con tu palabra, puedo decir que ese no es para mí, para impedir la obra que tú quieres hacer en mi vida, es algo para glorificar tu nombre, algo que puede ser para bien. Podemos clamar y seguir clamando y seguir creyendo, y a tu tiempo, Señor, tú vas a traerlo a la luz si es tu voluntad. Tú sabes cómo proteger, tú sabes cómo proveer, tú sabes cómo suplir por tus hijos. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios fiel, y por eso podemos cantar que tenemos ya la victoria en ti, Señor, porque tú eres nuestra victoria. Damos gracias, Señor, alabamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén, gloria al Señor. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Buenos días. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Bendito Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa, que es el mejor lugar donde podemos estar, Señor, habitando contigo, Señor.
alabándote, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, mi Señor. Padre Santo, te pedimos que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que se van a recaudar hoy, Padre, porque son para tu reino, Padre bendito, para el bienestar de nosotros mismos en la iglesia y para las personas de afuera, Señor, para llevar tu palabra a muchos lugares, Padre Santo. Gracias, Señor. No hay manera, Señor. Ayer orando contigo, platicando, yo te decía, Señor, ¿cuántas veces te tengo que decir gracias por lo que has hecho en mi vida, en mi familia, Señor? Darte gracias por todo, Padre bendito. No me alcanzaría de hoy hasta el próximo domingo y seguiría dándote gracias, Señor. Tendríamos que estar arrodillados todos, porque las cosas más caras, Señor, tú nos las das sin necesidad que nosotros las miremos, Padre Santo, que es el aire, el vivir, Señor, el respirar, el de amanecer todas las mañanas, Señor. Es para alabarte cada instante, Señor. Y pensaba, ¿qué te doy yo a ti, Señor? Yo no te doy nada. Y te tengo que agradecer tanto. ¿Y de mí qué recibes, Señor? Solo te tengo que decir gracias a cada instante, porque a ti te gusta que te agradezcamos, Señor, que te demos gracias por todo, Padre bendito, por el paso, porque no sabemos si el siguiente paso que vamos a dar, el diablo nos tropiece y caigamos, Señor. Pero aunque caigamos, Señor, ahí estás tú enfrente, dando tu mano para que nos levantemos con amor, Señor, sin pedirnos, sin criticarnos, Señor. Tú siempre nos ves con amor, Señor, aunque pequemos, Padre bendito. Pero si en realidad nos arrepentimos, tú estás allí, Señor, siempre dándonos, perdonándonos, Señor. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es darte gracias por la salvación primeramente, Padre. Padre, bendice estos diezmos que este día se van a dar, Padre Santo, para que el 1%, Padre bendito, de tanto que nos da, Señor, porque nos das miles de cosas y nosotros un poquito de lo que tú nos das, Señor, porque lo que tenemos es tuyo, Señor, no es de nosotros. Incluso nuestros hijos no son nuestros, son tuyos, Señor. Y así te pedimos que bendigas este dinero, esta ofrenda, que con amor, porque dice que tú bendices, Señor, al dador alegre. Y en esta mañana vamos a dar con alegría, con regocijo, Señor, sabiendo que es para ti, Señor, que no nos dé pesar, Padre bendito, que te lo demos porque es tuyo, no es nuestro, Señor. Así es que gracias, Señor, por todo lo que nos das, por lo que nos seguirás dando, Señor, sin merecerlo. Te lo pedimos, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo, que vino a morir por nosotros, Señor. Gracias. Amén. Amén. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por tu sangre, libres soy, libres Gracias, grupo de alabanza. Damos gracias a Dios por ellos. Amén.
Esta mañana vamos a hablar sobre el tema, siguiendo nuestros mensajes a través del libro del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 12, pero vimos en el capítulo 11 que el capítulo 11 fue el capítulo que cuando Jesús resucitó a Lázaro de la muerte, y ese acto de levantar a Lázaro de la muerte como inició como dominos para empezar cosas, para cumplir el propósito por el cual Jesús llegó al mundo. Y Juan, como vimos cuando iniciamos nuestro estudio en el Evangelio de Juan, dijimos que lo que escribe Juan en el último capítulo, que estas cosas escrito para que puedan saber que Jesús es el Hijo de Dios y para encontrar salvación en su nombre. Entonces, cuando miramos el Evangelio de Juan, que Juan tiene 22 capítulos, creo, 21 capítulos. Estamos en capítulo 12 y ahora 12 al 22 tiene que ver con la última semana y después de la resurrección de Jesucristo. Vimos que también en el capítulo 11 las palabras de Caifás, que fue el sumo sacerdote, va a estar ahí en Juan capítulo 11, versículo 50, cuando él habló que decía, dijo, no entienden, versículo 50, ahí está, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Él era el sumo sacerdote y él estaba hablando, pero fue el Espíritu Santo en él porque él estaba dando una profecía. Está diciendo que conviene más matar a ese hombre porque si lo que él está diciendo es verdad, entonces Roma va a venir para quitar nuestro templo y nuestro lugar y va a arruinar o traer confusión en nuestras vidas. Entonces él está hablando en cuanto a de que sería mejor deshacer con Jesús, y después en el versículo 53 del mismo capítulo, desde ese momento, así que desde aquel día acordaron de matarle, porque cuando él resucitó a Lázaro, la gente decían, ¿cómo puede un hombre hacer un milagro así? Y empezaron a seguir más a Jesús y dijeron, ok, ya, si seguimos dejando así, sin hacer nada, entonces va a ser la ruina de nosotros. Entonces determinaron de matar a Jesús. Empezaron a hacer planes. Después vimos en el capítulo 12 que fue la historia de María ungiendo los pies de Jesús. Y Jesús dijo que cuando criticaron a María por el gasto de usar ese perfume tan costoso para ungir los pies de Jesús, Jesús dijo, para dejarla en paz, dijo, ella hizo eso para el día de mi sepultura. Estaba declarando, ella está preparando mi cuerpo porque ya Jesús sabía que era el tiempo para ir a la cruz. Y después eso fue la entrada triunfal, cuando él entró de Betania, llegó a Jerusalén. La gente recibieron a Jesús porque habían escuchado el milagro que hizo con Lázaro. Y cuando él vino sobre un asno, llegó, y ese fue señal en ese tiempo de cultura. Cuando uno entraba en un caballo era para pelear, pero un asno era después de ganar la victoria. Entonces estaba diciendo, ya viene nuestro rey, nuestro Mesías. Y después vimos que los fariseos y los saduceos, el concilio, rechazó el ministerio de Jesús y rechazó él de recibirlo como Mesías. En el capítulo 12, versículo 19, dicen, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consigáis nada. Mirar, el mundo se va atrás de él. Y el versículo 20, que empieza donde empieza nuestro estudio para el día de hoy, versículo 20 de Juan capítulo 12, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Entonces, los fariseos, hablando por los judíos, ellos representaban la nación de Israel, decían, ya rechazamos a ese hombre, él no es nuestro Mesías. Pero después hablan cuanto a que había ciertos griegos que entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Entonces había el pueblo judío dividió a las personas
todas las personas en dos grupos, los judíos y los no judíos. Ellos eran judíos y griegos eran uno que no era judío. Podemos mirar en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, versículo 48, dice, cuando Moisés dio la institución de la Pascua para hacer una celebración anual para el pueblo de Israel, Moisés dijo, por medio de Dios, el Espíritu Santo, todo extranjero, todo no judío, uno que no es judío, todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar en ella. Entonces, había celebraciones y los judíos tienen que vivir bajo la ley que Dios ha provisto. Y había personas que reconocieron que Dios, que Jehová era el único Dios, y ellos abandonaron sus ídolos y querían servir a Jehová. Entonces Dios dijo, acepto a los que no nacieron, no fueron nacidos entre las 12 tribus de los judíos, la familia de Israel. Si había una persona que no era judío, podía convertirse, circuncidarse, y todos los varones de su familia, y vivir en obediencia a la ley que Dios los aceptaba como parte de su pueblo. Y desde el Antiguo Testamento, entonces, había un proceso para poder agregar en la familia de Dios personas que no eran judíos. Miramos la siguiente imagen, que los judíos usaban diferentes palabras para clasificar a los no judíos que creían en Jehová. Entonces, un término que usaban era prosélito. Un prosélito era la palabra prosélito significa uno que ha llegado o uno que ha venido a unirse. Entonces, esos prosélitos eran personas que no eran judíos, pero creían en Jehová, creían en la ley de Dios y que Dios era el creador del mundo y querían ser judíos. Había un proceso, prosélitos se circuncidaron y obedecieron las leyes, y como un judío vivieron como todas las leyes que Dios proveyó para su pueblo. Decían, acepto esas leyes, y vivieron como judíos. Había otro grupo de personas que los llamaron temerosos de Dios. Los temerosos de Dios era uno que observaba ciertas costumbres judías. En general, guardaban los reglamentos del día sábado, las leyes mosaicas sobre los alimentos, lo que se podía comer y no podía comer, y pagaba tributo en el templo, pero no se hicieron completamente como judíos, no se circuncidaron, pero ellos creían en Dios. Por ejemplo, cuando en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 27, habla de la historia del eunuco de Etiopía. Hechos 8, 27 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que era Felipe, que el Espíritu Santo mandó a Felipe para encontrarse con el eunuco. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. No era judío, pero los judíos se fueron por todas partes del mundo, y donde ellos fueron, pusieron sus sinagogas. Ahí leyeron la ley de Moisés, y ellos alcanzaban a los judíos, pero también había entre esos judíos no judíos, griegos, que escuchaban y creían en Jehová. Y ese eunuco fue uno de ellos, fue a Jerusalén para adorar. Cuando estaba leyendo en Isaías, Felipe subió a su carro y lo habló en cuanto al Señor. Pues de Cornelio también. Cornelio era un hombre que él era temeroso de Dios. Él daba ofrendas para la sinagoga, ayudaba al pueblo judío, y Dios mandó a Pedro para ir a su casa, predicar y el mensaje de salvación, y él y su familia fueron salvos y bautizados. Pero también hay otra historia
en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 12. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un soldado romano. No era judío, era romano, era griego. Pero ese hombre, ese centurión, ese soldado, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Vendrán muchos griegos, vendrán muchos no judíos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, el padre de los judíos, ¿no?, del pueblo de Israel, e Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese fue en los primeros años del ministerio de Jesús. Jesús estaba diciendo que los que eran de la familia de Dios, los judíos, lo iban a rechazar a Jesús, iban a ser rechazados por Dios. Pero iba a haber gentiles que no conocían de Dios, pero van a escuchar y van a creer y van a ser parte del reino de Dios. Ahora volvemos a nuestro texto en Juan capítulo 12. Miramos versículos 20 y 21. Ya leímos 20, pero vamos a leer el versículo 20 otra vez. Había ciertos griegos, pero no judíos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. A lo mejor venían de la mayor parte del ministerio de Jesús fue hecho en Galilea. Fue a Jerusalén de vez en cuando para las fiestas, pero la mayor parte de su ministerio estaba en Galilea. Eran griegos, entonces ellos, como confiaban en el Señor y creen en Dios, y estaban a punto de celebrar la Pascua, fueron a Jerusalén. Ellos habían venido para adorar en la fiesta, para celebrar la Pascua. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, uno de los discípulos, que era de Bethsaida, en Galilea. Como quizás vinieron en Galilea, quizás el nombre Felipe es un nombre griego, no es un nombre hebreo, pero había judíos que tenían ese nombre también, pero como Felipe era también de Bethsaida, en Galilea, donde había muchos griegos, quizás ellos vieron que sentían algún tipo de conexión, quizás por su acento, quizás porque ellos entienden más griego o la cultura, pero se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Ahora, creo que lo que estaban diciendo no era queremos ver con nuestros ojos a Jesús, porque pueden ver a Jesús. En decir queremos ver a Jesús, queremos sentar y hablar con Él. Quiero que arregles una reunión con Jesús, porque nosotros creemos que Él es el Mesías. Escuchamos en Galilea todo lo que Él había hecho, o quizás vieron lo que había hecho, sus milagros, escucharon sus enseñanzas. Ahora están escuchando, llegando a Jerusalén, que ese hombre que habían escuchado o habían visto en Galilea, ahora que Él resucitó un muerto que estaba muerto por 4 días. Y decían: Él es el Mesías. Y fueron a Felipe: queremos ver a Jesús. Queremos que tú arregles una reunión con Jesús, porque queremos hablar con Él, porque queremos hacerle preguntas. Y la importancia de eso es que lo que está diciendo Juan, escribiendo en el Evangelio, que Jesús estaba por 3 años. Cuando vino esa mujer y pidió que Jesús hiciera algo para ella. Él dijo: yo no fui enviado a los de afuera, yo vine al pueblo de Israel.
no vine para atender a los perros. Un poco fuerte, ¿no? Pero ella contestó y dijo, pero Señor, aún los perros pueden comer las migajas que caen de la mesa. Y él dijo, por esa respuesta voy a hacer lo que pides. Pero en los 3 años Jesús estaba ministrando a los judíos, y cuando Jesús llegó a Jerusalén, en la entrada triunfal es cuando los discípulos decían, mira ese templo y mira aquí es la manifestación, la presencia de Dios. Y Jesús lloró sobre Jerusalén, porque Jesús dijo, me están rechazando. Ese fue el momento preparado para ellos. Llegó su Mesías, pero me están rechazando. El pueblo de Israel rechazó a Jesús, y el sumo sacerdote Caifás y los liderazgos decían, hay que matar a ese hombre. Pero los judíos, los griegos vinieron para decir, creemos, sabemos que Él es el Mesías, queremos hablar con Él. Entonces es como un cambio que ya Jesús estaba viniendo para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel estaba rechazando a Jesús. Y no vino para los gentiles en sus primeros 3 años de su ministerio, pero los gentiles están aceptando a Jesús. Ese contraste. Entonces, versículos 22 y 23. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces, los griegos vinieron a ellos y decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar ellos a Jesús. Sabemos que Jesús vino para los judíos, pero ellos quieren ver a Jesús, y fueron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, si tú lees comentarios, hay personas que escriben comentarios que dicen que Jesús como ignoró a los gentiles, a los griegos que vinieron, porque como quieren ver a Jesús, Jesús como no habla directamente con ellos o no escucha sus preguntas. Pero yo creo que por el contexto, dice Jesús les respondió, algunos dicen que estaba respondiendo a los discípulos, pero yo creo que Jesús les respondió a los gentiles, que Él sí atendió a ellos y sí está hablando con ellos. Y su respuesta o su comentario a ellos es que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cómo sabemos que Jesús respondió a ellos? ¿O cómo puedo saber yo? ¿Por qué pienso que Jesús está hablando a los griegos? Porque en Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Jesús dijo, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si alguien viene a mí, no lo voy a echar fuera. Entonces, cuando los gentiles vinieron a Jesús, no los echó fuera. Los atendió, y la respuesta que está dando a ellos, que está dando Juan, es la respuesta que Jesús dio a los gentiles. Porque lo que Juan está diciendo por medio del Espíritu Santo es que está cerrando una puerta de los judíos. Dios les dio oportunidad, ellos rechazaron a Jesús. Y Dios está cerrando esa puerta a los judíos y está abriendo una puerta para los gentiles. Entonces la respuesta es para los gentiles que vinieron a Jesús, porque los judíos rechazaron a Él. No todos, Pablo, los discípulos, pero en gran parte los judíos rechazaron a Jesús. Y la primera iglesia del primer siglo, el primer mensaje de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, de los 3,000 que se convirtieron, eran precisamente judíos. Pero a la medida que la iglesia fue progresando, fue más alcanzando a los gentiles y menos a los judíos. Y yo creo que los gentiles, cuando venían a Jesús, decían, Jesús, escuchamos y hemos visto de tus milagros, escuchamos tus enseñanzas y tus palabras, y habías resucitado a un hombre de la muerte. Ahora nuestra pregunta es, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Y la respuesta de Jesús es lo que Él está diciendo, que en el versículo 23 de Juan 12,
Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando miramos la siguiente imagen, que en varias ocasiones, cuando Jesús dijo, ese sería el 16, Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, querían tomar de Jesús, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Dios no permitió a ellos tomar su vida antes del tiempo. Juan 8:20. Esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Dios tiene planeado el momento para Jesús para dar su vida en sacrificio. Jesús dijo, por eso vine. Y no podían hacer nada con él antes del tiempo porque no había llegado la hora para su sacrificio. Y cuando él, ahora el siguiente imagen, volviendo al mismo versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ellos eran temerosos de Dios. Entonces, ellos leían la Biblia, el Antiguo Testamento, y creían en las promesas de Dios. Y cuando Jesús, hablando con los gentiles, diciendo que ahora ha llegado la hora, ¿llegó la hora de qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y para un judío, escuchar el Hijo del Hombre, sus mentes fueron a Daniel. Vamos a mirar lo que Daniel dijo, porque Daniel habló sobre el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús decía el Hijo del Hombre, estaba identificando con las profecías de Daniel. En Daniel decía, miraba yo en la visión una noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, ¿no? Que vino hasta el anciano de días, hacia el Padre, e hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado al Hijo de Hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Cuando Jesús dijo, ya es hora para que el Hijo de Hombre sea manifestado, está diciendo, ese es lo que profetizó Daniel, el Hijo de Hombre, el Mesías, el que iba a establecer su reino, que iba a durar para siempre. Ahora, cuando los judíos preguntaron a Jesús, y hemos hablado en el Evangelio de Juan, que decían, dinos abiertamente si tú eres. Jesús hablaba en parábolas. Parábolas para que ellos no pueden entender exactamente lo que estaba diciendo. Pero cuando Jesús habló con la mujer samaritana, decían, cuando viene el Mesías, Jesús dijo, con quien estás hablando, yo soy el Mesías. Cuando habló con los gentiles, se manifestó quién era. Pero los judíos no, porque ese fue el plan de Dios en cuanto a, porque si los judíos hubieran recibido a Jesús, hubiera cumplido, no hubiera cerrado esa puerta para los gentiles. Pero los judíos rechazaron a Jesús y ese abrió la puerta para con nosotros, los gentiles. En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dijo, de cierto, sigue hablando con los gentiles, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está diciendo que yo vine para morir. Y el grano, si uno no planta ese grano en la tierra, y el grano muere, la semilla muere, entonces va a brotar y crecer y va a producir mucho fruto. Jesús estaba diciendo, sí, yo soy el Mesías, pero no vine para satisfacer las expectaciones de los judíos. Yo vine para cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Era para que Jesús ofreciera a sí mismo en sacrificio para morir nuestros pecados, para obtener la salvación para nosotros. Y Jesús no vino para
venir como un guerrero para conquistar por fuerza militar, sino para conquistar el poder del pecado. Y si Jesús no hubiera muerto, no habría ningún ser humano en el cielo. Jesús tenía que morir. La única manera para que pueda haber la salvación era por medio de la muerte de Jesús. Como hemos visto mucho, hemos hablado mucho del versículo en Juan 14, 6. En Juan 14, 6, dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que murieron en el Antiguo Testamento y fueron al cielo, esperaban la promesa de Dios, esperaban en Jesús, esperaban en el Mesías. Y después de Jesús, los que vivieron después de la muerte de Jesús, miran atrás en cuanto a su muerte para nuestra salvación. Nadie, ni Moisés, ni Enoc, que fue llevado, Jesús los llevó al cielo, o Elías, que fue en el carro que fue, y Moisés también, que no encontraron su cuerpo, Dios los llevó al cielo. Personas que murieron, la gente justa que murieron antes de la vida de Jesús, fueron esperando en las promesas de Dios. No esperaban en su propia justicia, sino en Jesús. Y los que antes de la cruz, mirando hacia delante de la promesa de Dios, y los de atrás de la resurrección de Jesús, miramos atrás en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y después Jesús sigue hablando con los gentiles en Juan capítulo 12, versículos 25 y 26. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está diciendo, vine para morir, pero no es la muerte de Jesús, no es eso la salvación para toda la humanidad, es la provisión para toda la humanidad, pero no toda la humanidad va a ser salvo, sino solamente aquellos que creen en Jesús. Y Jesús está diciendo, el que ama su vida, la perderá. Si yo amo mi vida, si yo estoy viendo para mí, estoy viendo para este mundo, para ver lo que yo puedo lograr y alcanzar en ese mundo, entonces Jesús dijo que su muerte ese no me va a salvar. Pero el que aborrece su vida en este mundo, no quiere decir que tengo que aborrecer a mi persona o a la vida, sino está hablando en cuanto a comparación. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál era el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios dijo, la cosa más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y Jesús está diciendo lo mismo aquí, en otras palabras, es como poner Dios en primer lugar. Si confiamos en Jesús, en su acto, en su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, entonces ahora la respuesta para nosotros, para mí, en hacer eso, es rendir mi vida y decir, Señor, mi vida no es mía, es tuya. Y cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, estoy diciendo, Señor, ahora mi deber es amarle a Dios sobre todas las cosas. Entonces digo, si de verdad uno está recibiendo a Cristo, entonces el amor principal en mi vida debe ser Dios. Ahora, la pregunta es, en nuestra vida, bueno, seguimos leyendo aquí, después voy a por eso. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Para pensar en eso, que Dios, que es el Dios perfecto, el Dios santo,
Y Dios que conoce todas las cosas y sabe qué tan miserable, pecadores que somos, pero Él nos amó y Jesús, Dios no pudo salvar a la humanidad por su amor, porque Dios nos ama, Dios ama a todos. Pero por razón de que Dios ama a todos, ese no quiere decir que todos van a ser salvos. Si el amor de Dios era suficiente, entonces no hubiera sido necesario la muerte de Jesús. No fuera suficiente aún las palabras de Jesús, porque si fueron las palabras de Jesús que puede salvarnos, entonces no tenía que haber ido a la cruz. O no fue el ejemplo de Jesús en cuanto a lo que Él hizo y su humildad. La única cosa que proveyó la salvación por nosotros es su muerte, porque su muerte era para sustituir nuestro lugar. Dios requirió una ofrenda, un sacrificio perfecto. Jesús vivió su vida sin pecado, en perfección, murió en nuestro lugar. Y ahora está diciendo, ahora la provisión está para aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que ama al Señor. Entonces, cuando miramos a nuestra vida, es decir, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si hay cosas en esta vida que estamos permitiendo tomar el lugar de importancia que Dios debe tener en nuestra vida. Hay algo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida para decir, yo no puedo rendir eso, yo no puedo entregar eso a Dios. En hacer eso, estamos diciendo, amo y necesito esta cosa más que necesito a Dios. Pero hay cosas quizás que, como el lema, estamos hablando sobre la santidad a Jehová. Y santidad de Jehová es constantemente soltando, porque a la medida que estamos creciendo, el Espíritu Santo está diciendo, ahora Esteban, esta forma de pensar o ese hábito o esas cosas no me agrada a mí. Si me amas, pido que sueltas esas cosas. Si me amas, pido que mueras, permitas esas cosas morir. Pero si yo digo, no estoy dispuesto a rendir esas cosas, estoy diciendo que esas cosas no son más importantes para mí que mi amor para con el Señor. Pero estamos en un proceso y Dios nos conoce. Quizás hay cosas hoy día que Dios permite en mi vida. Si es algo, no estoy haciendo algo como completamente en rebeldía, pero hay cosas, quizás a la medida que estoy madurando, quizás en un mes, el año que viene, quizás mañana, Dios va a decir, ahora Esteban, te pido que rindes tal cosa. Como Dios dijo a Abraham, Abraham, pido tu hijo. Y Abraham tuvo que medir, pensar y decir, Señor, sí, te amo a ti más que a mi hijo. Y pidió eso de Abraham y Abraham lo ofreció. ¿Qué cosas aferramos de cosas diciendo que esas cosas necesito? Pero si son cosas que amamos más que a Dios, puede ser algo que sabemos que Dios no agrada de eso. Es algo que Dios, sabemos que esa es una ofensa a Dios. Y si no estamos dispuestos de soltar eso, estamos diciendo, amo más estas cosas de este mundo, que lo que, o no creo que tú me puedes dar algo que es mejor que eso. Y cuando pensamos con la lógica, ¿cómo que pensamos que algo de este mundo, que Dios no nos puede dar algo mejor de algo que podemos tener en ese mundo?
pero yo creo que vamos a seguir hablando la semana que viene en cuanto a lo que Jesús habló en cuanto revelando a sí mismo. Pero también otra cosa es que vimos que es una transición. Una puerta está cerrando a los judíos porque habían rechazado a Jesús. Y esa puerta que estaba cerrando fue una puerta abierta para con los gentiles. Ese fue del tiempo del pueblo de Israel y hablamos de Daniel, hablaba sobre las 70 semanas que cumplieron 69 semanas desde la muerte y resurrección de Jesús, pero falta una semana más. Ahora estamos en el tiempo de los gentiles, pero ¿sabes qué? Esa puerta de los gentiles está cerrando otra vez, porque vemos que el mundo está rechazando las cosas de Dios. Cuando la Corte Suprema dice que ya no es un derecho a abortar, y el mundo está furioso, casi para levantar, para hacer guerra, porque sí queremos derecho para matar a niños. Y si uno lucha a favor de la vida, tú eres el enemigo. O en cuanto a la moralidad, en cuanto a cosas que Dios dijo que estas cosas aborrezco, esas son cosas que yo requiero. Como dijo Isaías, cuando hay del pueblo que llama negro lo que es blanco y blanco lo que es negro. Pero vivimos en una sociedad hoy día que está celebrando lo que Dios dice que es negro y llamándolo blanco, y condenando lo que Dios dice es blanco y llamándolo negro. Eso quiere decir que están, como rechazaron a Jesús los judíos, ahora están rechazando la palabra de Dios y rechazando a Jesús otra vez a los gentiles. Y si cuando rechazaron a Jesús fue el fin de los tiempos de los judíos, ahora estamos haciendo un círculo entero, ahora está cerrando la puerta a los gentiles, y en hacer eso, es decir que es la venida del Señor que está cerca. Y Jesús está diciendo, si me amas, entonces el amor principal, el amor sobre todo, es amor para con Dios. Si amamos a Dios, quiere decir que rendir las cosas de este mundo. En decir eso, tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas, tenemos que atender la familia, tenemos que hacer la cama y hacer las cosas, no para no vivir en el mundo, pero en cuanto a dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra pasión. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer en esta mañana es parecer como un altar delante de nosotros y mirar nuestra vida, mirar el corazón, y decir, Señor, hay cosas que estoy permitiendo en mi vida que hace un tiempo, como Dios no olvida de sus promesas, tampoco Dios ve todo. Está mirando nuestra vida. Señor, hay cosas que estoy haciendo, permitiendo, que causa tristeza en tu corazón. Señor, yo te amo y yo quiero servirte. Y si tú me pides cosas, yo quiero abrir mis manos y soltar para decir, Señor, quiero rendirme de eso. Si ese no te agrada. Y dice que cuando uno hace eso, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice, imagina, Dios, el creador del universo, el Dios omnipotente, está diciendo para honrarnos, para decir, este es mi hijo, esta es mi hija, que la amo, que me ama a mí con todo su corazón, y yo quiero honrar. Que mi Padre le honrará. Cuando el siervo decía, el amo dijo al siervo, bien hecho siervo fiel, para escuchar eso del Señor. Él me amó más que cualquier cosa en este mundo. Él estaba dispuesto a rendir lo que sea necesario para poder servirme. Yo creo que esa puerta está cerrando al mundo. Entonces es un impulso para nosotros,
para decir, Señor, no sé cuánto tiempo tenemos, pero hay personas que no te conocen. Y yo no quiero perder mi tiempo o mis energías, mis fuerzas en hacer cosas, Señor, que quiero ser usado por ti. Quiero ser tu instrumento y quiero traer placer a tu corazón. No quiero traer vergüenza o tristeza a tu corazón. Pido que se pongan de pie. Y pido si puedes poner tus manos enfrente de tu corazón y decir, Señor, aquí estoy. Tus ojos, Señor, ve todo. En medio de la oscuridad, en la noche, tus ojos ven como mediodía. Señor, yo te amo. Y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino al mundo para dar su vida, vivió su vida en perfección y ofreció su vida en sacrificio porque fue la única manera que un ser humano puede llegar a tu presencia. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. Señor, pongo delante de ti mi corazón. Y pido, Señor, que me abres mis ojos para poder ver con claridad. Señor, yo te amo. Y como tú dijiste, Jesús, que si uno ama las cosas de este mundo más que a ti, que no somos dignos de ti. Señor, ayúdanos para tener la valentía, el valor, para poder soltar cualquier cosa que en este mundo que queremos poner en lugar de ti. Que nuestro amor principal sea para contigo. Y cuando tú nos hablas, cuando tú me hablas, que yo pueda ser como un hijo obediente para decir, sí, papá, sí, Dios, te doy eso, porque prefiero tener a ti que cualquier cosa en este mundo. Y yo sé, Señor, que uno no puede dar más de lo que tú puedes dar. Y cuando andamos en obediencia, entonces tu promesa es para honrarnos, para exaltarnos, para levantarnos. Gracias, Señor. Gracias por el amor, Señor, que tú tienes para con nosotros, que no lo merecemos, pero tú nos amas. Señor, queremos acercarnos a ti y queremos, Señor, ser llenos de ti para poder ser de impacto, de poder ser instrumentos tuyos, para poder glorificar tu nombre. Como esa semilla tiene que, como Jesús, como semilla tuvo que entrar en la tierra, morir para producir fruto, también nos toca a nosotros morir a nosotros mismos, para que podamos crecer y dar fruto para ti, para tu honra y para tu gloria. Señor, damos gracias, alabamos tu nombre y pedimos, Señor, que tú nos llenas de nuestra cabeza a nuestros pies y que en esta semana, Señor, podamos ser conscientes en decir ciertas cosas. Señor, estoy muriendo a eso, estoy rindiendo de esto para tener más de ti. Y pedimos, Señor, que seamos sal y luz para poder brillar para ti en esta semana. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi esposa, cuando habla con uno de nuestros hijos en la mañana y está empezando su día, él dice, brilla en este día, que brillamos para el Señor en esta semana, cada día. Amén. 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 Las mujeres, hoy es el último día para registrar para el retiro. Si estás con planes para ir al retiro, habla con la pastora aquí hoy y que brillemos para el Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor.